La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast. El día de hoy vamos a escuchar sobre un santo muy importante en nuestro primer podcast de este 2022. La Iglesia ha propuesto siempre a Santo Tomás como maestro del pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología. Es considerado patrono de la educación y de las escuelas católicas. Es venerado por la Iglesia Católica, la Comunión Anglicana, el luteranismo y además es considerado uno de los filósofos y teólogos más importantes. Comenzamos. Para lograr entender el impacto del legado teológico y filosófico de Santo Tomás, es importante entender la época en la que vivió. Esta es la Edad Media, que comprende entre los siglos 5 y 15. Su inicio más o menos se sitúa en el 476, que es donde se ubica la caída del Imperio Romano de Occidente. Y su final pues varía entre... Hay quienes hablan del 492, aunque también se habla del 1453, que es el año en que cayó el Imperio Bizantino. En este año pues también se da la invención de la imprenta de Gutenberg. Y pues termina aquí la Guerra de los 100 años, por mencionar algunos sucesos históricos. Esta época comprende, como ya dijimos, 10 siglos que se caracterizan básicamente por la lucha por la supremacía de los tres imperios pues más grandes de esa época: el bizantino, el islámico y el carolingio. Como ya decíamos, al inicio de la Edad Media, con la caída del Imperio Romano y la invasión de estos pueblos bárbaros, la sociedad europea pues se sume en una oscuridad casi total. Solamente la Iglesia es la que conserva un poco de esa cultura grecorromana. La conversión al cristianismo de los pueblos bárbaros y la aparición de los monasterios son los dos hechos que determinan básicamente toda la mentalidad medieval. La existencia de Dios y su ley es básicamente lo que rige y da sentido a la ciencia y la filosofía en esta época. Pero estamos hablando que antes de que empezara otra vez como que a tomarse todo esto del cristianismo, a convertirse, hubo guerra, o sea, hubo una época como en muchas de las vidas de los santos, que fueron momentos pues hostiles, ¿no? Al final de cuentas no fue como que vivieron en una época llena de colores y alegría, sino que era pues básicamente estar viendo disputas por aquí, disputas por allá y obviamente guerras y situaciones horribles y dolorosas, ¿no? Sí, básicamente. Aquí la única diferencia es pues como que la Iglesia ya va situando como su lugar, vamos a decirlo, un poquito aparte. Va tomando como punto y aparte en ese tipo de situaciones, sí. ¿No? Y aquí ya se concentra pues lo que incluso conocemos hasta nuestros días, que es la Iglesia se empieza a concentrar en lo que es la enseñanza, en lo que es el aprendizaje, no solamente las cosas de Dios, sino pues de las ciencias en general. La filosofía escolástica, que empieza a enseñarse primero en los monasterios y posteriormente en las universidades, tiene como objetivo fundamental no buscar la verdad, sino entender la verdad ya dada por la revelación. Y así la filosofía pues es un medio para entender la fe. Esto es, ahora sí como yo quise decir, pues básicamente se busca que la filosofía dé explicación a las verdades de fe, a pues la enseñanza que nos da la Iglesia. Pero las que ya estaban, ¿no? O sea, no buscaban como
por así decirlo, desenmarañar más cosas, sino como que la gente entendiera lo que ya estaba Sí, revelado, lo que ya sabían, pues, Sí. pero que lo entendieran bien. sí. Y de alguna forma, pues ellos concentraban ahora sí que toda esa enseñanza, o sea, lo que de alguna forma, pues lo que se decía ahí era pues lo que era. Ujú. Y no, a veces no había pues mayor punto de discusión. Ajá, no era como de que estaba abierto a interpretación, sino era lo que Ujú. estaba establecido y ya. Sí. A finales del siglo VIII y principios del IX se produce un resurgimiento de la actividad cultural, gracias a la visión de Carlomagno, que comprendió la importancia de la cultura para la prosperidad de un pueblo y la unión entre la autoridad suprema de Dios y la autoridad política. Para ello, ordenó y favoreció la creación de escuelas. En estas escuelas se fomenta la filosofía y la ciencia medievales, pues vamos a llamarles así. De ahí el nombre de filosofía escolástica. Poco a poco estas escuelas fueron desarrollándose, destacando con el transcurso del tiempo la de York en Inglaterra, la de Fulda en Alemania, las de París, Reims y Tours. Entonces París se convierte en un centro muy importante de la cultura y de la filosofía europea. De todas ellas surge en el siglo XIII la Universidad de París, la Sorbona. Tomás nació entre 1224 y 1225 en el castillo que pertenecía a su familia noble y rica, que estaba ubicado en Roca Seca, en los alrededores de Aquino, cerca de la abadía de Monte Cassino. Su padre fue Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino. Estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti. Fue el menor de 9 hermanos. Durante la Edad Media, de acuerdo al número de hijos que representabas, era el tipo de educación que se te designaba que ibas a recibir. Por lo que al ser el menor, cumplidos los 5 años, fue enviado a la abadía de Monte Cassino, en la que un tío suyo era abad. Oye, qué curioso, ¿no? O sea, que si... Bueno, creo que ya lo habrá explicado Jesús en el contexto histórico, que siempre los hijos mayores eran los que eran destinados como al ejército y así. Pero a veces, pues como que podía tener su ventaja si era el más chiquito, ¿no? Pues se tocaba estudiar. Yo me pongo a pensar y a lo mejor entre más chico, pues también... Pues no era como que lo que tú decidieras, pues también es, o sea, a lo mejor los más grandes tenían como que la responsabilidad de estar en el ejército o de estar en tropas, pero pues ciertamente sí también entre más chico eras, pues menos derecho tenías, como por así decirlo, de recibir la educación que tú querías, ¿no? No, y luego también pensando pues que en aquel entonces eran familias como la Cuaresma, ¿no? largas. Bueno, pero además creo que hemos hablado de varios santos ya aquí en el podcast y muchos han sido ricos, pero creo que nunca habíamos hablado de uno tan rico. O sea, San Francisco, su papá era comerciante, pero Ajá. él tenía un castillo, sus papás eran Sí. descendientes directos de condes y así. Creo que nunca habíamos hablado de uno tan Tan adinerado, pudiente. pues. Sí, fíjate, es la pudencia pues con la que él contaba, como que también es como que un doble mérito, ¿no? Porque al mismo tiempo pues, contar con tanta pudencia, pues puede ser que sí te haga como que, pues olvidarte de la parte a lo mejor espiritual, Claro. que ciertamente pues él tenía esa parte espiritual muy, muy marcada, pero pues también como que puede que eso también lo haya hecho como pensar un poquito más en la parte lógica, como acá, a lo mejor al tener pues como que esa facilidad de De aprender. Oye, pero qué curioso, súper chiquito, de que a los 5 años ya los mandaban a los monasterios. Pues está bien, ¿no? Si te fijas hoy en día también, entre más chico, pues los mandes más
más tienen esa capacidad pues de absorción, De aprender. de aprendizaje. Pero así es. Interesante. Bastante. De acuerdo a sus biógrafos Guillermo de Tocco, Bernardo Guido y el padre Caló, destacan que desde muy pequeño fue una persona curiosa y que cuestionaba todo, por lo que una de sus primeras preguntas fue ¿quién es Dios? Bueno, me imagino que pues una pregunta tan profunda en una persona tan pequeña, Tan pequeña. Pues dicen que desde muy pequeño era... Digo que también no nos explica a qué edad pues tuvo ese cuestionamiento, pero pues ciertamente sí. Creo que él lo hacía con otro fin, no como a lo mejor hoy en día los adolescentes que, pues ¿quién es? ¿O qué esto? Sino lo hacía pues con la finalidad de realmente entender, no con la finalidad de solamente... Claro, y pues como la educación, bueno, toda la educación que había recibido en la abadía, obviamente estaba toda influida por la religión, por las costumbres, como de pues rezar la Virgen y así. Supongo que por eso fue que es una de sus primeras dudas o de sus más grandes preguntas siempre fue, ok, me están enseñando a alguien, me están instruyendo en alguien, pero ¿quién es ese? Claro, ¿no? pues ahora sí que su naturaleza de cuestionar todo lo llevó a un punto en el cual a cuestionarse lo que en aquel entonces era incuestionable. Durante esos años se dedicó al aprendizaje de gramática, moral, música y religión, hasta que en 1239 el emperador Federico decretara la expulsión de los monjes. Entonces, el joven Tomás continuó su educación en la Universidad de Nápoles, donde estudió de las artes liberales. El currículo educativo de la época lo puso en contacto con los principios de la lógica aristotélica. Y a diferencia de los santos de los que hemos hablado en episodios anteriores, el momento de su encuentro con Cristo y la del sí definitivo a su servicio se da en medio de su vida cotidiana, el estudio y su día a día. Mientras se encuentra en Nápoles, nace su vocación dominica. Quedó cautivado por el ideal de la orden que Santo Domingo había fundado pocos años antes. Sin embargo, cuando vistió el hábito dominico, su familia se opuso a esa elección. Esta decisión cambió los planes que su familia tenía para él. Habían considerado que Tomás sucediera a su tío frente a la abadía de Monte Cassino. Cuando se dieron cuenta de que Tomás se dirigía a Roma para iniciarse en los estudios del noviciado, sus hermanos lo secuestraron y retuvieron durante más de un año en los castillos familiares de Monte San Giovanni y Rocaseca, en un intento de evitar que asumiera el hábito dominico y para obligarlo a renunciar a su nueva aspiración. Oye, qué fuerte eso de que su familia no lo aceptaba. Como habíamos hablado ya al principio, pues él al ser el más pequeño, pues lo habían mandado a estudiar para que él pudiera para que se instruyera pues como teológicamente y religiosamente para poder suceder a su tío. Y vemos aquí como a una de las pruebas a la que la mayoría de los santos se enfrentan, y es al hecho de que incluso nosotros a lo mejor podemos, si lo pensamos, tu familia siempre quiere que te acerques a la iglesia, que vayas a misa, que estés ahí. Hasta que te acercas a la iglesia, vas a misa y estás ahí. Ajá, y entonces como, es que te la pasas allá y te la vives allá. Yo recuerdo mucho cuando mi hermana se fue al convento, mi mamá siempre de que no, es que vayan a misa, y cuando comenzó el proceso, sí, qué bueno que vaya, pero cuando ya se fue como de, no. Sí, no. Ahí Espérate. se negaba totalmente a que se fuera. Mi hermana se fue porque, ya sabes, mi hermana. Sí, pues sí. Su familia llegó a usar como sus influencias porque sus hermanos eran coroneles y todo eso. Entonces, pues por el rango que ellos tenían, perfectamente lo podían apresar y no les iba a pasar nada. Y literal, pues era como si te hubieran secuestrado. Sí, o sea, se repite un poquito pues lo que la palabra pues de Dios también dice en la Biblia: nadie es profeta en su tierra. Es lo que también creo que todo el mundo hemos sufrido en algún momento cuando decimos que queremos seguir a Cristo. Al principio sí, tu familia es de que sí, está muy bien, qué buena onda, pero ya cuando empiezan a ver el proceso, que es así que un poquito más largo, de no estar con la familia, de estar ya es cuando como que todos brincan, como que no sé si quieren que sigan las aspiraciones de ser una buena persona, pero una buena persona a nuestro modo.
Si no, como que ya no les cuadra ahora sí que las cosas. Y igual aquí, pues ahora sí que como tú dices, desde chico lo mandan a él, a que se instruya en esta parte de la espiritualidad, pero cuando él encuentra su camino individual, aparte de lo que la familia tenía pensado para él, ya es como cuando no les parece. Dices, digo, más de alguno nos ha pasado eso. Claro. Que tú de repente, ¿sabes qué? No sé, me imagino, de esas típicas familias ricas, ¿no? Que todos son médicos, que es una sucesión de médicos, de que mi abuelo era médico, mi padre era médico y quieren que yo sea médico. Cuando pues realmente a lo mejor a mí lo que me gusta, no sé, es la música o que me gusta la actuación. Creo que todo el mundo así como que esa parte de respetar lo que la familia quiere para ti, pues sí es un poquito complicada, y más en este caso, pues siendo pues como tal una persona santa, porque creo que todos pasamos por ese dilema, ¿no? De que, oye, Jesús, pues yo estoy ahora sí que tratando de seguir tu camino, y tu camino me dice, ¿no? Que tengo que ser ahora sí que amable, bueno, respetar a mi familia, amarlos, pero en familia me dice que no te siga. Entonces es una contradicción bien fuerte. O sea, para poder seguir el camino de Cristo, tengo que respetar a mi familia, pero mi familia me dice que no tengo que, ahora sí que seguir el camino de Cristo como tal. Entonces es una contradicción que yo creo que más de alguno hemos vivido. Sí, y además qué fuerte, porque pues vemos que Santo Tomás creció en un castillo lleno de lujos, de comodidades. A su época, obviamente. Imagínate cautivarte por una orden como los dominicos, que son de austeridad, de pobreza. Sí. El valor que tuvo para decir, bueno, tengo todo esto, tengo prácticamente mi futuro asegurado, no tengo por qué preocuparme de nada, y decide tomar el camino que él siente en su corazón que es el correcto, totalmente opuesto, y vemos que desde ahí pues se va enfrentando a situaciones bien complejas, como el que probablemente a lo mejor va a tener que alejarse de su familia completamente, pero aún así pues no se rinde. Yo creo que también en su momento llegamos a esa, pues no sé si decirlo conclusión, pero sí en el aspecto en el cual la espiritualidad te demanda un poquito más de austeridad, ¿no? Yo creo que, no es como que esté peleado el dinero con la espiritualidad, claro. No lo está para nada. No es como que tengas que, si quieres ser santo, tienes que ser pobre a fuerzas. No está dentro de, ahora sí que dentro de los cánones de la santidad. Claro que no. Pero sí el hecho de que tú te sientas, ahora sí que a lo mejor, no dependiente de estas cosas materiales, porque pues las cosas espirituales a veces son más importantes. Y creo que nos ha pasado a muchos. Yo en lo personal sí tengo de repente a veces desacuerdos con mi familia, sobre todo con mi hermano mayor. Ajá. Porque él tiene una idea de que pues el éxito se alcanza si tú tienes un terreno y tú tienes una familia y tú tienes un carro y tú tienes... Y yo, no, en realidad pues yo me siento tranquilo y en paz conmigo mismo por mi espiritualidad que yo he manejado. Pues ahora sí que a lo largo de mi vida. Y me dice él, pero pues ¿qué es lo que tú tienes? Y le digo... ¿O qué es lo que tú has hecho? Le digo, pues yo he viajado, yo he conocido, yo he experimentado muchísimas cosas con Dios, que a lo mejor pues en su momento pues tú no las viviste. Entonces no es como que... Claro, como las anécdotas que recordábamos hace un ratito. Ándale, exactamente. Sí, pues varias cositas que sí, a lo mejor, no sé si sea por la espiritualidad o no sé si sea por esta parte de, de que a lo mejor la parte como de la comodidad a veces te distrae mucho del objetivo, ¿no? Que quieres alcanzar entrando en espiritualidad, porque pues al menos independientemente de iglesias o de religiones, pues si te fijas la mayoría de la gente que trata de buscar una espiritualidad pues es austera. Trata de que el mundo sea el menos distractor para poder alcanzar un punto de espiritualidad. A lo mejor Santo Tomás llegando ahora sí que a un punto en el cual pues llegó a una espiritualidad tan fuerte que sí vio a pues la parte económica de su familia y todo pues como algo como a segundo plano, como algo de lo cual podía prescindir. Y a mí me parece muy interesante porque a mí me tocó en esta ocasión preparar este guión. Y Santo Tomás de Aquino es, pues como sabemos, un doctor de la iglesia, es una figura muy importante, no solamente en la iglesia, sino en la historia. Sí. Se habla de él en universidades como Harvard, o sea, está en planes de estudio a nivel internacional, a pesar de que hace muchísimos siglos que vivió, toda su aportación
sigue siendo algo vigente, algo que Sí. se estudia, algo que aún se está tratando de comprender y de analizar. Y como que no está tan presente esa parte humana y esa parte sencilla de él, porque tú lo piensas en él como la eminencia que es, Ujú. y como que pocas personas conocen todo lo que tuvo que vivir para llegar a ese lugar que tiene, a poder tener esa oportunidad de desarrollar todo lo que él aportó a la iglesia, a la historia, a la humanidad. Y me parece muy curioso porque bueno, yo antes nunca me hubiera imaginado como Jamás. pensar, pues, qué fue lo que él tuvo que vivir o qué fue lo que él tuvo que pasar para llegar al lugar que tiene ahora en la iglesia y en la historia. Fíjate, digo, va a sonar así como que una comparativa medio burda, ¿verdad? Pero si te fijas, hoy en día, voy a compararlo un poquito con lo que es el cine de superhéroes hoy en día, Ajá. ¿ok? Como antes, ciertamente, pues tú veías a los superhéroes como algo grandioso, poderoso, inalcanzable. Ajá. Y realmente ahorita lo que está pegando como tal en el cine de los superhéroes no es ese superhéroe poderoso que todo lo puede, que siempre triunfa, que siempre, sino más bien estamos como que buscando más, pues un poquito del conocer la parte humana del cómo era su día a día, Ajá. para poder identificarnos un poquito más con ellos. ¿Okay? Igual y también necesitamos conocer esa parte, no solamente de la eminencia de Santo Tomás de Aquino, sino también la parte humana, que precisamente estamos viendo un poquito de eso ahorita, y para como que tratar de ponernos un poquito en su lugar, ¿verdad? Como en sus zapatos y saber que pues que él tenía todo para hacer lo que quisiera. Claro. Todo, lo que él tenía el dinero, tenía la posición, tenía todo para hacer lo que quisiera y aún así aceptó y decidió por Cristo. Exacto. Entonces, pues, sí es una lección así como que un poquito, pues, fuerte, un coscorroncito para todos nosotros, de que a veces nosotros no queremos renunciar a nuestras cositas que tenemos. O sea, Claro, a la comodidad simplemente. Claro, sí. Algo tan simple como la comodidad. Y que él renunció a todo esto, no solamente a una comodidad, sino a una posición, a un futuro, a lo mejor o sea, por seguir a Cristo. Entonces, pero fíjate, o sea que pues también dio sus frutos a tal grado de que lo hizo trascendente. Exacto. Muy bien, pues vamos a seguir Continuamos. conociendo un poco más sobre Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Pasó este tiempo de prueba dando clases particulares a sus hermanas y comunicándose con los miembros de la orden dominica. Los familiares desesperados por disuadir a Tomás, que seguía decidido a unirse a los dominicos, en un momento, 2 de sus hermanos recurrieron a la medida de contratar a una prostituta para seducirlo. Según la leyenda, Tomás se alejó empuñando un hierro de fuego y 2 ángeles se le aparecieron mientras dormía y eso fortaleció su determinación de permanecer célibe. Al ver que todos sus intentos de disuadir a Tomás habían fracasado, Teodora buscó salvar la dignidad de la familia haciendo que Tomás escapara por la ventana durante la noche. Logró huir del castillo y se trasladó a París para poder así unirse de manera definitiva a los dominicos. ¿Quién lo diría? A la que contrataron para disuadirlo terminó ayudándolo a escapar. Pues creo que Jesús, Dios pues te pone a las personas adecuadas, ¿no? En el momento adecuado. Y eso créeme que lo hemos vivido Claro. toda la vida. Ahora sí que a veces precisamente de lo que acabamos de ver hace un momento, Sí. hace unos momentos para darles un poquito de contexto, tuvimos una charla Carla y yo de nuestros tiempos de secundaria, de que realmente pues jamás imaginamos que el día de hoy estaríamos aquí después de cómo nos veíamos en aquel entonces, ¿verdad? Pero sobre todo de cómo me veía a mí. Sobre En todo. realidad. Entonces, pues sí, realmente Dios te pone pues a las personas adecuadas en el momento adecuado para que pues su camino sea seguido. Bueno, entonces después de su escape del castillo, logró llegar a la orden dominica y en 1245 es enviado a estudiar a París. Teología, le llegó con San Alberto Magno, con quien, además de estudiar juntos, logró tener una amistad muy bonita, que duró muchos años y que hicieron muchas cosas juntos. Y es en este tiempo cuando Santo Tomás entra en contacto como más directo con las obras de Aristóteles y todos los comentarios que había para esa época. Aquí también es importante mencionar que la mayoría de esos escritos no estaban traducidos, por lo que no estaban al acceso de todos.
Y es que a partir de él y de las traducciones y ese contacto y el impacto que tuvieron en él, que se empiezan a hacer más conocidos, y pues ahí prácticamente comienza su obra. Ya estando en la Universidad de París, estudió teología y estudió con maestros como Alejandro de Jales y pues Alberto Magno, quienes estaban muy en contacto con con toda la teoría de Aristóteles. También entre sus compañeros estaba Buenaventura de Fidanza, con quien también tuvo una amistad muy bonita, y ahí lo recordamos pues por Santo Domingo Sabio, con quienes también él fue de los fundadores de la orden dominica. Y pues al ser tan cercano Santo Tomás con San Alberto Magno, entra totalmente a estudiar a fondo la Aristóteles, consigue nuevas traducciones latinas de estos textos y empezó a ver que había como que cosas que no estaban totalmente bien traducidas, y por eso se tenía como una idea errónea de todas las teorías y todo el estudio y todo lo que había hecho Aristóteles. Entonces, a la hora Tomás tener prácticamente los textos originales de Aristóteles y él poderlos traducir, comenzó pues prácticamente una nueva época para todo eso, ese aporte histórico de Aristóteles, porque había muchas traducciones que estaban mal, obviamente pues no en el mismo contexto en el que a lo mejor él los había escrito, y a partir de ahí comienza su trabajo. Por lo que a partir de ahí comienza como todo su labor, tanto para escribir como de enseñanza, ya que es llamado a París como profesor de teología en la cátedra dominicana. Ahí comenzó también su producción literaria, que no paró hasta que murió. En una de las entrevistas que escuché de un padre que es especialista en Santo Tomás, decía que toda su suma teológica equivaldría a que escribiera 14 hojas por cada día de su vida hasta su muerte. Recordemos que él murió muy joven, o sea, tampoco no es como que haya muerto muy grande, pero él escribía todos los días. Y es como, sumando todo lo que escribió, era como un equivalente a 14 hojas diarias escritas. Ya finalizadas, sin corrección, ya tal cual lo que quedó. Ya uno le quedó trabajo escribir un ensayo de 200 hojas. Imagínate eso. Exacto. También... digamos que permaneció mucho tiempo en París. También participó en muchos de los planes de estudio y de los lineamientos de estudio que se establecieron para la orden dominica. Y en 1265 el romano pontífice Urbano IV, quien lo conocía, lo estimaba mucho y sabía de toda esa obra que estaba él haciendo, lo mandó llamar para componer los textos litúrgicos para la fiesta de Corpus Christi, la cual fue establecida a partir del milagro eucarístico de Bolsena. Entonces prácticamente todo lo que el rito de Corpus Christi es escrito por Santo Tomás. De Santo Tomás. Wow, así no lo sabía. Y es que además de ser un gran filósofo, de estudiar, era una persona muy religiosa. O sea, Santo Tomás era una persona muy eucarística, que todos los días comulgaba, que oraba, que estaba en oración. No solamente se concentraba en la parte intelectual, nunca descuidó su parte espiritual, prácticamente iban de la mano, y esa es una de las razones pues por la que... Y es complicado que esos vayan de la mano. Si te fijas, hoy en día la mayoría de las personas que han estudiado inclusive teología o filosofía, lo primero que hacen en automático es descartar a Dios, lamentablemente pues, pero pues sí que también creo que de ahí se muestra su enorme cariño y la espiritualidad que él manejó y todo lo que a lo mejor él dentro de su espiritualidad pues vivía, ¿no? Como la espiritualidad era tan fuerte en él, que a pesar de estar por así que trabajando pues con estos textos aristotélicos, pues de todos modos tenía esa espiritualidad pues bien presente. Creo que también tiene que ver mucho con las convicciones pues de cada uno. Si tú te vas a meter a estudiar alguna cosa que maneje pues precisamente filosofía o este tipo de cosas y no tienes a lo mejor tus convicciones bien firmes pues, entonces lo más seguro es que pues vas a navegar en un mar lleno de olas gigantes con un velerito, ¿verdad? En cambio, si tú vas con un buque de guerra a un lago tranquilo, pues va a ser como que más
más fácil. Y creo que esa fue, a lo mejor es una analogía medio rara, pero pues creo que esa es el caso de Santo Tomás, que él ya tenía sus convicciones espirituales bien cimentadas y luego fue como estudió. Entonces pudo como que, por así decirlo, fusionar un mundo con el otro y aún así pues tener espiritualidad bien fuerte. Claro, y lo veremos más adelante cuando hablemos un poco más de su espiritualidad, bueno, de su aporte a la teología, a la filosofía y a la iglesia. Pues él buscaba que la razón y la fe pudieran estar juntas. Bueno, más bien no estuvieran estar juntas, sino que nosotros entendiéramos que la fe y la razón no están peleados, que una complementa a la otra y viceversa, y que pues la fe debe estar basada en la razón, en el conocimiento, porque al final de cuentas la razón y el conocimiento viene de Dios. Excluir a una de la otra es como negar una de la otra. Pero bueno, podemos ver que en general la vida de Santo Tomás fue muy tranquila. Generalmente se dedicó a dar cátedras en algunas universidades, en los mismos monasterios de los frailes dominicos, y al mismo tiempo que iba haciendo toda su obra, escribiendo. Y aunque muchos de sus aportes en esa época eran criticados y juzgados por otros intelectuales que no tenían la misma opinión ni la misma perspectiva que él como que nunca se enfocó en contradecir ni en hacer ver que su filosofía y lo que él decía era absoluto, verdadero y único, sino que se dedicaba, lo criticaban y él como que, pues si es tu opinión, o sea, yo aquí tengo mi opinión basada en esto y te lo demuestro con esto y esto y esto, pero no me voy a enfrascar en pelearme contigo. Si tú tienes tu opinión, pues ya, en su momento. Pero fíjate cómo, o sea, es mucho de filósofos, ¿no? Como que tratan de medir su ego con eso de que no, tú estás equivocado, esto y no te... Y fíjate cómo inclusive Tomás, él lo que menos le importaba era ensalzarse él mismo. Exacto. Entonces era así como que, no, mira, así está la cosa, no es necesario que entremos en una discusión, si tú quieres creer, cree, si no, pues adelante tú. Pero porque volvemos a lo mismo. Muchos de los filósofos es de que, es que cómo puede decir esto, si yo dije esto, está contradiciendo lo que yo digo, entonces está atacándome a mí. Está más tu ego el que está sufriendo, porque nadie lo ve así, pues, nadie lo ve así. Y pues también muchos de sus historiadores mencionan que él era una persona que pasaba totalmente desapercibida, o sea, por lo mismo que decíamos, él no era una persona que fuera como por la vida diciendo, yo soy Santo Tomás, el gran filósofo que está reinterpretando a Aristóteles, estoy haciendo esto, sino que él iba como, incluso en algunas ocasiones lo llegaron a tratar como, pues no como tontito, pero como no la persona que era, ni que era amigo pues del Papa, ni las cosas que él estaba haciendo. Pasaba totalmente desapercibido, o sea, era una persona que no llamaba la atención, súper tranquilo, que llegaba a un lugar donde había intelectuales y no llegaba como presumiendo, yo sé, y no, o sea, incluso muchas personas ni siquiera sabían los aportes que él estaba haciendo, ni lo ubicaban por ser la persona que estaba causando revolución en ese momento por lo que estaba escribiendo y compartiendo. También dicen que era una persona muy, muy buena, o sea, si por ejemplo yo, Carlita, llegaba y le preguntaba cualquier cosa, no era como de que, o sea, ¿para qué me preguntas eso? Sí, era muy amable, siempre pues, tenía la apertura de escuchar y de instruir, porque así fuera la pregunta más sencilla, siempre tenía una respuesta para la persona que le preguntara algo. Maestros que escuchan este podcast, escuchen con atención. Siempre tenemos que tener disposición de enseñar. Es nuestra labor y tenemos que hacerlo. Claro, y además, pues lo hemos dicho muchas veces, no siempre sabes y una palabra puede hacer la diferencia para que o te alejes totalmente y para siempre, o te acerques y descubras una nueva perspectiva y visión de Dios, de la iglesia o de cualquier tema en general. También dicen que acostumbraba mucho a ir predicando pues de pueblo en pueblo, a donde llegaba y daba su sermón. O sea, lo que él buscaba era que las personas tuvieran conocimiento. Recordemos que él estaba durante la Edad Media, donde el conocimiento y la instrucción a las demás personas no era prioridad. Sí, lo importante era la mano de obra, el trabajo hacia el castillo, al rey, y obviamente sí había los intelectuales, pero no era importante que cualquier persona supiera. O sea, y él se dedicaba a eso. Igual que llegaba a las universidades a dar cátedras, llegaba a comunidades pequeñas e instruía a los pobladores, a quienes asistían a misa. Él no distinguía entre compartir su conocimiento con intelectuales o personas pues del campo que no tenían conocimiento ni de los filósofos ni de nada. Él llegaba y lo importante era compartir todo eso que él había ido descubriendo a lo largo de su vida. Igual y fíjate también como a lo mejor él dentro de su posición pues de
pues privilegio, porque pues, ciertamente él tuvo un privilegio, en lugar de enfocarse solamente a lo mejor en la clase aristotélica, que era en la clase pues privilegiada, Claro. que era la que él frecuentaba, pues él se dedicó pues en general a todos. Entonces él, como tú dices, lo que le importaba era que pues el mensaje se expandiera, que no fuera únicamente sujeto de estudio para los que tienen o para los que no. O sea, él quería pues que esto pues se difundiera. Ese era su principal objetivo, y que la gente supiera, tuvieras las capacidades para tener los estudios o no. Entonces pues eso sí es muy admirable, pero también como que podríamos pues a lo mejor pues nombrarlo como una especie también de cierta misión o cierto misionero, pues que se dedicaba pues no solamente a sus estudios, sino también a que la gente supiera. Claro, y de una manera diferente, porque, por ejemplo, él venía bueno, anteriormente estaba San Francisco, que San Francisco era ese misionero que andaba de casa en casa, descalzo, con los leprosos, con los animales, haciendo obras de caridad, como más en el trabajo, ¿sabes? Como más en el ejemplo. Claro. Obviamente se hablaba de Dios, pero tú creías se convertía la gente en la religión por ver a San Francisco aquí y allá, moviendo, haciendo. Tú decías, bueno, ahí está Dios, ¿no? En los pobres, claro, en los enfermos. Y Santo Tomás era la parte de conocimiento, de decir, mira, también está Dios. Y no solamente porque recordemos que pues la predicación entonces era pues de traducciones que, como veníamos diciendo, no estaban bien hechas. Entonces alguien venía y te contaba la historia de la creación en 7 días y era más complejo decir, pues lo creías porque te lo inculcaban y porque era lo que tenías que creer. Hoy en día pasa muy seguido eso, ¿no? Pero sí. No porque realmente tú cuestionas y decías, bueno, eso podría ser posible o no. Entonces Santo Tomás buscaba las palabras para que las personas conocieran a Dios, y a través del conocimiento de, mira, pues es que también Dios existe por esto y esto y esto y esto que ves, y el sol y la relatividad y el movimiento y todo eso, buscaba a través de todo eso, del conocimiento y de lo que veían, poder conocerlo y decir, bueno, pues es que también Dios está en el conocimiento, no solamente en lo que no podemos comprobar y creer. Y parte de la sencillez de su vida está que pues siempre su vida fue muy tranquila. Ya para los últimos días de su vida, algunos de sus historiadores cuentan que él se sabe muy poco ya porque se retiró, y era como parte de eso que él experimentó al haber estudiado tanto, al haber escrito tanto, como que llegó un momento en que él sentía que pues a pesar de que muchas personas ya empezaban a hablar de él y así, él sentía que no era como que nada, y él no buscaba la gloria del mundo. Entonces decidió retirarse. Cuentan que llamó a su amigo y secretario Reginaldo para comentarle que ya él no iba a trabajar, o sea, ya no iba a escribir, ya no iba a dar clases, ya lo que él quería era como tener ese momento para estar él y Dios y dedicarse a lo que inicialmente él había pensado, que era la vida de humildad, de austeridad. Y el Papa X le concedió el irse a la abadía cisterciense de Bossanova, y pues ahí pasó los últimos días de su vida. Incluso cuentan que pues murió como de muerte natural, o sea, un día ya se fue a dormir y ya no despertó. Y pues sus biógrafos hablan de pues todos los aportes que hizo a la filosofía, a la teología, pero cuentan que hay una historia pues habla del gran hombre que era de oración. Cuentan que él oraba todas las mañanas ante el crucifijo en la capilla de San Nicolás en Nápoles, y una leyenda cuenta que Domenico de Caserta, que era el sacristán de la iglesia, escuchó un diálogo en el que Tomás le preguntaba muy preocupado al Cristo, que si cuanto él había escrito sobre los misterios de la fe cristiana era correcto, y el crucifijo le respondió: tú has hablado bien de mí, Tomás. ¿Cuál será tu recompensa? Y la respuesta que dio Tomás es la que también nosotros, amigos y discípulos de Jesús, quisiéramos decirle siempre: nada más que tú, Señor. Al final de cuentas, él había entendido a lo largo de su vida el misterio de Dios, la grandeza, su amor y cómo estaba en todo, y al final de cuentas todo lo que él buscaba en esta vida terrenal lo había obtenido, que era conocerlo, estar con él, estar en su mano. Fíjate que, o sea,
es increíble cómo de veras a veces no dimensionamos, pues, la verdad, el plan que a veces tiene Dios para nosotros. Como, fíjate, o sea, como Tomás en primera instancia iba a hacer una cosa, en segunda instancia lo mandaron para hacer otra cosa, en tercera instancia lo mandan para hacer otra cosa completamente diferente. O sea, dentro de lo que cabe, Tomás anduvo de un lado para otro, movido por el viento, por lo que tú quieras, pero siempre algo que él lo distinguió, pues fue eso, ¿no? Ese como cariño, esa tranquilidad que sentía él con Dios de su lado. O sea, yo como que, no sé, me quiero imaginar que esos últimos años que él vivió fueron ya como que un poquito, ok, ya hice lo que mi familia quiso al principio, que fue irme a estudiar con mi tío a la abadía. Ya hice un poquito lo que la iglesia necesitó de mí, como dominico. Ya hice un poquito lo que el mundo literario o las universidades necesitaban de mí. Y ya lo que ahora sí que el papado también necesitaba de mí. Como que ya siento que es un poquito ahora lo que yo necesito de Dios. Exacto. Entonces, como que esos últimos momentos fue como que su retiro, como que yo creo que sería el retiro que todos quisiéramos tener, ¿no? Sí. Como que, ok, ya trabajé, ya me fregué por mi familia, ya me toca a mí. Ok, ya hice lo que tenía que hacer, me toca a mí estar en mi espacio personal. Y creo que Santo Tomás lo tuvo. Creo que fue una excelente recompensa, y a tal grado de que se sintió tan recompensado que cuando Jesús le hace la pregunta, pues el crucifijo le hace la pregunta, pues él solo responde: pues lo tengo, me lo diste toda la vida. Completito. La verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Santo Tomás de Aquino. He intentado leerlo, obviamente. No lo he conseguido porque es complejo, y yo honestamente no tengo como esa preparación académica para entender términos y para resumir y realmente entenderlo. Pero ahora que leí sobre él, lo que hizo, solamente despertó en mí un interés más grande. Curiosidad, sí, por claro. Conocerlo más. Pero amé muchísimo la persona que era. Creo que sobre todo porque muchos dicen, o sea, esa humildad y esa grandeza que él tuvo de decir: yo aquí únicamente estoy haciendo lo que Dios quiere, lo que necesita, lo que siempre reconocer que todo el conocimiento y todo lo que él podía ir discernir venía de él. Al final de cuentas, él, y lo vemos en toda esa suma teológica que deja, en todos esos puntos que deja y que demuestra, su único fin siempre fue demostrarnos que Dios existe. Claro. Que ahí está, que no es algo únicamente que nace de una necesidad, que ahí está, y que si no, tú como por la ciencia no lo puedes creer, te lo demuestro con la ciencia. Sí. Y pues sí, igual más ahorita hablaremos un poco más sobre su filosofía, lo que él demostró y todo eso, pero realmente su vida aunque pareciera una vida sencilla, creo que tiene ciertos matices que la hacen muy interesante y diferente a algunos santos de los que ya hemos hablado también. Sí, como que o sea, conociendo el contexto de Santo Tomás de Aquino, todo lo que es para la iglesia, a lo mejor, como tú dices, es complicado leerlo porque es una cátedra. Sí. Es una cátedra de filosofía, de muchísimo material que podríamos manejar. No nos alcanzaría todo un programa completo para manejar todo lo que significa Santo Tomás de Aquino para la iglesia. Y como tú dices, pero este pequeño pedacito, esto pequeño que estamos haciendo, sí como que te hace a lo mejor que te dé curiosidad por su trabajo, pero sobre todo que te enamores de la persona. Claro. Y bueno, pues Borre, bienvenido de regreso. Por fin ya regresé. Después de unos meses de descanso. Sí, ya estamos de regreso. Ahora sí que recargados y para adelante. Qué bueno que estás de regreso, y pues sé que te estaremos escuchando más seguido por aquí, pero claro, ¿qué tal te sentiste con este regreso? Bien, la verdad me siento muy, muy a gusto. Tenía un rato que no venía por acá. Al principio por aquí Vic no me va a dejar mentir, fue complicado, sobre todo que me trababa demasiado, ¿verdad? Entonces, ustedes no lo van a escuchar porque ustedes ya lo escuchan todo bonito y perfecto gracias a nuestro buen compañero Víctor, ¿verdad? Pero sí, me da mucho gusto estar de regreso, ya por fin, quitarme un poquito las broncas que yo tenía en mi cabeza y ya estar aquí, por fin. Qué bueno que estás de regreso. Y pues, bueno, vamos a seguir hablando sobre Santo Tomás. Vamos.
Muy bien, y llegó el momento de, pues no profundizar, pero mencionar un poco de todo esto que hemos mencionado, de esta gran obra que nos ha dejado Santo Tomás, que pues principalmente ha aportado en toda esa parte de la razón, del por qué creemos, en qué creemos y cómo fundamentarlo en base pues a lo que conocemos, a lo que podemos ver. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, recordó que la Iglesia ha propuesto siempre a Santo Tomás como maestro de pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología. Por esto no nos sorprende que después de San Agustín, él sea el segundo escritor más mencionado en el Catecismo de la Iglesia Católica, citado hasta 71 veces. También se le ha llamado Doctor Angelicus, quizá por sus virtudes, en particular, por lo sublime de su pensamiento y la pureza de la vida. Y creo que mucho tiene que ver, y vamos a escuchar a continuación, que incluso el título, que es Fe y Razón, o La Fe y la Razón, tiene completamente que ver todo con Santo Tomás, que Juan Pablo pues rescata toda esa parte, San Juan Pablo II, y quiere ahondar al respecto, pues de retomar esa parte de que no es una fe vacía, es una fe muy fundamentada y que precisamente es esa la conexión con la razón. Retomamos que durante parte de la Edad Media el mundo recién había descubierto las obras de Aristóteles. Como habíamos escuchado anteriormente, pues se comenzaban a hacer traducciones cada vez más certeras, que cada vez se iba entendiendo más todo lo que estaba contenido en aquellas obras. Estos escritos eran pues sobre diversos temas: la naturaleza del conocimiento, las ciencias naturales, metafísica, el alma, la ética y pues un sinfín de cosas que finalmente eran pensamientos que estaban incluidos en estas obras. Todo ello era una visión completamente distinta del mundo a la que la Iglesia venía pues impulsando y que iba guardando. Era una visión lejana a Cristo y que pues en sí no incluía nada que al menos se relacionara. Muchos vieron estas obras como una oportunidad de renovar la cultura y abrir completamente nuevos horizontes. Sin embargo, otra parte tenía pues en mente que como era un pensamiento más inclinado al paganismo, pues se opusiera a esta fe cristiana y se negaban incluso a estudiarlo. Y entonces se tiene ese primer choque que fue esta cultura pues hasta cierto punto pagana que venía impulsándose con este redescubrimiento de estas obras, contra la fe que ellos pues ya habían estudiado tanto tiempo y que era la que llevaban a todos estos pueblos nuevos, y pues que durante la Edad Media se comenzaba a hacer tan fuerte. Y bueno, aquí nos encontramos ante algo que seguimos viviendo en la actualidad, y es que todo lo nuevo nos da miedo, y creo que es una de las cosas que al menos yo, ahora que conozco o que hemos hablado un poco más sobre Santo Tomás, admiro. Y es, bueno, uno, ese valor de decir, bueno, por alguna razón, por gracia de Dios, yo estoy teniendo la capacidad de discernir esto. Entonces, él sabía que se iba a enfrentar ante muchas situaciones, adversidades, y que a lo mejor no iba a ser como decir, oigan, les voy a proponer una nueva forma de creer, de pensar, de defender nuestra fe o de ampliar nuestra fe. Y aún así tuvo el valor de hacerlo. Él podría haber ignorado eso, podrá haber dejado de lado, y a mí me llama mucho la atención como ese valor de escuchar ese llamado, porque al final de cuentas lo hemos venido diciendo, todo ese discernimiento y esa capacidad de entender pues venía de Dios, y ese era como su propósito más grande, que los demás entendieran que eso también venía de Dios. Sí, claro, y que podemos ver de inmediato en estas posturas que de inmediato se polarizan entre los que dicen, bueno, vamos a dejar todo lo que conocemos y vamos a enfocarnos en lo nuevo, y los que dicen, claro que no, lo nuevo no va a funcionar, mejor vamos a quedarnos con lo que ya conocemos. Y pues esto también viene derivado de que con anterioridad ya habían tenido los padres de la Iglesia como estas fricciones, o pues sí, todos estos problemas con filosofías como las que enseñaba Platón,
en las que se presentaba una visión completa del mundo y de la vida, incluyendo pues la cuestión de Dios y de la religión. Ellos mismos habían elaborado una visión completa partiendo de la fe y usando elementos de este platonismo para responder las cuestiones esenciales del hombre. Esta visión, que pues se basaba obviamente en la revelación bíblica, y que pues se iba corrigiendo o se iba llenando con el platonismo, ellos la llamaron nuestra filosofía, lo cual pues no era como tal una filosofía, porque era un sistema más bien racional y que era distinto de la fe, porque no solamente estaba, para hacer filosofía, estaba mezclando cosas que uno no entendería desde el punto de vista de la filosofía. Entonces se tiene por ahí ese antecedente con las enseñanzas de Platón, en donde ya se había intentado como que unirlo y pues complementarlo, pero que a fin de cuentas había surgido algo que muchas veces no estaba de acuerdo, algo que no todos aceptaban hasta el momento como su fe. Y es entonces donde encontramos esta parte de Santo Tomás, que cuando encuentra esta filosofía que era pues incluso antes de Cristo, impulsada por Aristóteles, habría una nueva perspectiva, había otra oportunidad de fusionarse ahora pues con los pensamientos de Aristóteles, y probablemente más que fusionarse, de tomar esas explicaciones para complementar esta fe. Obviamente esta filosofía estaba elaborada sin algún conocimiento, como ya lo hemos mencionado, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Era una explicación del mundo sin la revelación, por lo que solamente era de la razón. Y entre estas nuevas enseñanzas y la llamada filosofía de los primeros padres de la iglesia, como que comenzaban a contraponerse varias enseñanzas, varios de los conocimientos que ellos tenían comenzaban a quedar obsoletos, por lo que era preciso volver a plantearse esa pregunta de la fe y la razón, precisamente si eran compatibles estos mundos de la racionalización, del pensamiento, de una filosofía sin Cristo, y el mundo de la fe, que es prácticamente centrado en Cristo. Varios afirmaban con certeza que eran completamente incompatibles, que estos dos mundos eran prácticamente opuestos, pero Santo Tomás estaba firmemente convencido de que esto no era así, sino por el contrario, que de esta filosofía que estaba elaborada completamente fuera de Cristo, si la ponías a la luz de Cristo, podría ser algo mucho más completo y algo que realmente llenara todo ese vacío que se iba dejando en esta mezcla con el platonismo. Se trataba de obtener algo realmente enriquecedor y que funcionara, que a la postre sería lo que determinaría todo este camino de Santo Tomás. Fue el Papa León XIII quien indicaría a Santo Tomás como guía en el diálogo entre la fe y la razón. En su trabajo teológico, Santo Tomás supone y concreta esta relación entre ambas. La fe consolida, integra e ilumina el patrimonio de verdades que la razón humana adquiere. Al principio de su Suma Teológica, escribe Santo Tomás, el orden de las ciencias es doble. Algunas proceden de los principios conocidos mediante la luz natural de la razón, como matemáticas, geometría y todas las que son similares. Otras provienen de principios conocidos mediante una ciencia superior, como la perspectiva procede de principios conocidos mediante la geometría y la música de principios conocidos mediante las matemáticas. De esta forma, la Sagrada Doctrina, lo que actualmente conocemos como teología, es una ciencia que procede de los principios conocidos a través de la luz de otra ciencia superior, es decir, la ciencia de Dios y de los santos. Esta distinción garantiza la autonomía tanto de las ciencias humanas como de las ciencias teológicas, pero no es como tal una separación, sino que implica más bien que éstas colaboran y mutuamente se van complementando. De hecho, la fe protege a la razón de toda tentación de desconfianza en sus propias capacidades, la estimula a abrirse a horizontes cada vez más amplios,
mantiene viva en ella la búsqueda de los fundamentos, y cuando la propia razón se aplica a la esfera sobrenatural de la relación entre Dios y el hombre, enriquece su trabajo. Bajo esta enseñanza, Santo Tomás decía que la razón humana puede, por supuesto, llegar a la afirmación de la existencia de un solo Dios, pero únicamente la fe, que es... Santo Tomás la veía como una parte, como esta parte que recoge esta revelación que se nos ha dado, es la única que es capaz de llegar al misterio del amor de Dios, uno y trino. Que para esos entonces pues era complicado todavía creer cómo era una sola persona con 3 personas, como que todavía no le hallaban muy bien. Por otra parte, no solo la fe ayuda a la razón, también la razón, con sus medios, puede hacer algo importante por la fe, presentándole un triple servicio que Santo Tomás resume en el prólogo de sus comentarios de otro libro que se llama De Trinitate de Boecio: demostrar los fundamentos de la fe, explicar mediante semejanzas las verdades de la fe y rechazar las objeciones que se levantan contra la fe. Toda esta parte pues nos dice que él encuentra esos puntos en los que la fe y la razón se unen, en que sin ellas pues no puedes ni desarrollar la fe ni desarrollar la razón por sí solas, y pues nos explica a grandes rasgos que gracias a la fe podemos llevar a nuestra razón más allá, y que gracias a la razón podemos desarrollar nuestra fe, es decir, que no son partes contrarias o partes que nos lleven a diferentes lados, sino que sin una de la otra pues no podríamos tener todo ese conocimiento y pues tener esa experiencia completa en Dios. Y creo que eso hizo algo interesante, o ha hecho algo muy interesante a nosotros como iglesia, y por eso hemos dicho, ¿no?, de que una fe que no se cuestiona es una fe muerta. Por eso muchas veces como católicos somos atacados, y en gran parte es porque nosotros como pertenecientes a esa iglesia nos negamos a eso, al conocimiento. Cuando un protestante llega y nos ataca con situaciones como la veneración a los santos, a la Virgen, en lugar de tener argumentos sobre los cuales nosotros refutemos que nosotros no la adoramos, o sea, nunca tenemos un argumento basado en algo, pues ahora sí que en una razón. Sí, en la razón, precisamente. Ajá, para demostrarles que nosotros no hacemos eso. Sí, claro. Pero es por lo mismo, por la falta de conocimiento y la falta de querer nosotros mismos entender que es así. Pasa algo, ahorita me acordé porque pasa algo muy similar. Nosotros lo hemos visto algunas veces en misa, cuando el padre Cipri pregunta cosas o cuestiona, aunque sean cosas súper sencillas, ¿qué es lo primero que pasa con el pueblo? No contesta. Claro. Muchas veces dicen, ay, es que es por miedo, pero la mayoría de las veces es porque no lo sabemos, porque pensamos que ir a la iglesia o pertenecer a la iglesia es únicamente ir y cumplir, no sé, con ir a misa, escucharla y ya. Pero es una de las cosas que buscaba Santo Tomás de Aquino, y es que nosotros, al ser parte de Cristo, nos cuestionáramos más y lo entendiéramos más, que no hiciéramos las cosas por hacerlas. Y digo, pasa muy seguido cuando el padre nos pregunta algo tan sencillo como, no sé, ¿cuáles son las advocaciones marianas? Y absolutamente nadie lo sabía, pero nos consideramos personas súper devotas de la Virgen María y le prendemos veladora. Entonces ahí se contrapone un poco lo que sí, claro, venimos diciendo. La parte de la razón que debe complementar esta fe. Incluso por ahí decía, veíamos en algún escrito que toda esa fe que se hace precisamente sin la razón cae en la superstición, en hacer las cosas porque así se hacen y porque todos la hacen, pero no es realmente esta fe orientada hacia Dios. Y que finalmente cuando experimentas la fe con la razón y puedes ir creciendo en las dos, realmente vives toda esa parte, no te privas de ninguno de todas las diferentes, no sé, de todos los diferentes momentos, de todo lo que pudieras llegar cuando conoces, cuando, no sé, sabes cómo se llaman las partes de la misa y claro, toda esa parte.
completamente tu perspectiva cambia. Y era justamente eso lo que nos proponía Santo Tomás. Él decía que no solamente lo había hecho en base, o todo ese conocimiento que nos brindaba lo había basado en lo que él filosofaba, sino también en el hecho de que con la revelación que Dios nos daba, él nos hablaba y por lo tanto nos había autorizado a hablar de él. Esta objeción resulta del hecho de que el pensamiento positivista estaba convencido de que el hombre no conocía al ser, sino únicamente lo que él apreciaba de la realidad. Santo Tomás y la gran tradición filosófica nos lleva entonces a poder decir lo contrario, que el hombre no únicamente conoce su realidad, sino que conoce pues todo lo que tiene que ver consigo mismo, como la persona, al otro yo de las personas, y no únicamente el aspecto físico y biológico del ser. A la luz de estas enseñanzas, Santo Tomás y la teología que él fundamenta, pues nos menciona que a pesar de que probablemente su lenguaje religioso sea un poco limitado, estaba dotado de sentido porque tocaba al ser, como una flecha que se dirige hacia la realidad que significa. Este acuerdo fundamental entre la razón humana y la fe cristiana se puede apreciar en otro principio del pensamiento del Aquinante. La gracia divina no anula, sino que supone y perfecciona la naturaleza humana. La naturaleza humana, de hecho, incluso después del pecado, no está completamente corrompida, sino únicamente herida y debilitada. La gracia, dada por Dios y comunicada a través del misterio del Verbo encarnado, es un don absolutamente gratuito con el que la naturaleza es curada, potenciada y ayudada a perseguir ese deseo innato en el corazón de cada hombre y de cada mujer: la felicidad. Todas las facultades del ser humano son purificadas, transformadas y elevadas por la gracia divina. Y entonces, de este puente entre la razón y la fe, surge este concepto de la gracia divina, que es toda esa parte de la fe que obviamente lleva a la razón. Y pues explica Santo Tomás que es como ese deseo que tenemos todos de la felicidad, que finalmente se obtendría a través de ambas, de la fe y la razón. Podríamos estar como ante el origen del examen de conciencia, porque él dice, ok, yo, Carla, no solamente soy consciente de que mis manos me ayudan a pecar, sino que a través de mi razón y de mi mente puedo entender que eso que hice no está bien, porque no solamente no me hace bien a mí, sino también lastima a otras personas, pero puedo tener la oportunidad de arrepentirme, de enmendar, de mejorar, y de esa actitud o ese pensamiento o esa acción que yo estoy haciendo, pues la puedo cambiar y de esta manera no perder esa gracia y no sentir que ya no puedo ser digna de Dios. Sí, claro. No, y precisamente incluso lo vemos en las personas que muchas veces, probablemente ahora es un poco más común, dejan de tener esa parte de la fe. Como dice Santo Tomás, la fe es ese cimiento que ayuda a que nuestra condición humana no esté siempre derrotada, herida y con todo lo que hacemos cotidianamente, sino que es la parte que levanta, que cura, que sana y que hace que esa parte humana pues deje de fallar. Y cuando dejas de lado la fe, pues obviamente sigues fallando como persona, sigue toda esa parte que, a pesar de que pudiera ser racional, no tiene ese sentido. Una importante aplicación de esta relación entre la naturaleza y la gracia se descubre en la naturaleza más esencial para el hombre, por lo que en la perspectiva moral cristiana hay un lugar para la razón, la cual es capaz de discernir la ley moral natural. La razón puede reconocerla considerando lo que se debe hacer y lo que se debe evitar para conseguir esa felicidad que, como habíamos mencionado antes, todo hombre y mujer busca dentro de su corazón. En otras palabras, las virtudes del hombre, teologales y morales, están arraigadas en la naturaleza humana. La gracia divina acompaña, sostiene e impulsa el compromiso ético,
pero de por sí. Según Santo Tomás, todos los hombres creyentes y no creyentes están llamados a reconocer las exigencias de la naturaleza humana expresadas en la ley natural e inspirarse en ella en la formulación de leyes positivas, es decir, las promulgadas por las autoridades civiles y políticas para regular la convivencia humana. Y creo que en esa parte Santo Tomás tiene mucho sentido porque, pues entonces dirías, bueno, y las personas que no creen, que era precisamente esa filosofía que estaba llegando de alguien que no creía, que ni siquiera había escuchado hablar nada de toda la enseñanza cristiana que tenían ellos, ¿por qué sigue siendo una buena persona? O sea, porque tiene las mismas virtudes que alguien que está con Dios tendría. Entonces explica Santo Tomás que obviamente parte de esa humanidad que todos debemos tener y que esta gracia es la que potencia y nos mantiene por ese camino. Es pues ese sostén y además ese trasfondo que no hace como que hagamos las cosas simplemente por mecánicamente, sino que hagamos las cosas por ese fin mayor que él nos describe como la felicidad. En conclusión, Santo Tomás nos propone una visión de la razón humana amplia y confiada. Amplia porque no se limita a los espacios de la llamada razón empírico-científica, sino que está abierta a todo el ser y por tanto también a las cuestiones fundamentales e irrenunciables del vivir humano. Y confiada porque la razón humana, sobre todo si acoge las inspiraciones de la fe cristiana, promueve una civilización que reconoce la dignidad de la persona, la intangibilidad de sus derechos y la obligatoriedad de sus deberes. No sorprende entonces que la doctrina sobre la dignidad de la persona, fundamental para el reconocimiento de la inviolabilidad de los derechos del hombre, haya madurado en ambientes de pensamiento que recogieron la herencia de Santo Tomás de Aquino, la cual tenía un concepto altísimo de la criatura humana. La definió con su lenguaje rigurosamente filosófico como lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, es decir, un sujeto subsistente en una naturaleza racional. La profundidad del pensamiento de Santo Tomás de Aquino brotaba de su fe viva y de su piedad fervorosa, que expresaba en oraciones inspiradas como esta que pide a Dios: concédeme, te ruego, una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que te espere con confianza y una confianza que al final llegue a poseerte. Y entonces tenemos ahí que toda esta enseñanza de Santo Tomás sigue vigente y que seguirá vigente para siempre, porque parte precisamente de esa razón que es, aunque con el correr del tiempo cada vez se le da más peso a la razón y a esa humanidad, pues Santo Tomás aplica todos esos principios y finalmente esa doctrina que él crea la hace universal, no la hace pensando precisamente, como ya mencionamos antes, en solo la gente que cree, sino que ese principio está en todos y que por medio del creer es como se llega a perfeccionarlo y es de donde surge todo ese amor, toda la felicidad y todas esas personas que ayudan a cambiar al mundo. Por eso dice él que todas las civilizaciones que retomaron estas enseñanzas de Santo Tomás finalmente fueron todas aquellas que se inclinaron hacia los derechos, hacia las libertades, hacia el valor que él mismo le dio desde el inicio al hombre, que no lo demeritó, que no lo hizo como simplemente alguien que va sobreviviendo y que existe, sino como alguien que tiene esa capacidad para llegar más allá. Claro, y definitivamente yo por lo menos con este episodio he aprendido mucho de él. Creo que, bueno, no creo, estoy segura, obviamente es una figura muy importante dentro de nuestra iglesia y una figura que aunque es muy importante y se le da un lugar muy importante, creo que es algo que vemos como inalcanzable, como que no se le da profundidad a conocer, como tú decías, en qué se inspiró todo ese conocimiento y todo eso que él tiene. No lo hizo únicamente por
por ser el intelectual de la época. Al final de cuentas buscaba que todos, como tú dices, esa capacidad de ser buenas personas y personas felices estuviera al alcance de todos. Y ojalá más personas se pudieran acercar a conocerlo, porque está muy interesante su vida, su personalidad, obviamente toda su obra filosófica y teológica, que es inmensa, ya lo hemos dicho, dejó demasiados escritos, demasiadas cosas, pero también a esa parte humana que nos recuerda la cercanía que podemos llegar a tener con Dios. A mí me queda mucha sensación de que él también buscaba hacernos saber que yo, Carla, si tengo la intención o las ganas de acercarme a Dios, lo puedo hacer. Si quiero entender algo más allá de lo que he podido entender, con la gracia de Dios, obviamente lo puedo hacer. Y él lo hizo porque aunque desde muy pequeño él estudiaba y tenía conocimiento y así, fue una persona que perseveró, pero que sobre todo nunca se olvidó quién era su guía, Sí, quién era claro. su maestro y de quién le venía todo eso, y que al final no era como tú dices, no solamente buscó dejarlo para él y para un grupo limitado, que en este caso era como nuestra iglesia, sino que buscó hacerlo de manera universal, para que no olvidemos que Dios es así, Sí, universal. exactamente, y precisamente por eso creo que debe ser una de las enseñanzas más fuertes. Nosotros somos la iglesia católica, la iglesia universal, y pues de ahí viene todo eso. O sea, los principios son aplicables para creyentes, no creyentes, y enseñar sobre esa gracia de Dios que potencia todo lo anterior, creo que pues es el camino por el cual todos hemos seguido aportando desde nuestra posibilidad. Y era lo que decía Santo Tomás, es la única forma de llegar a la felicidad, desarrollando pues los dos caminos. Ahora hablaremos acerca de la canonización. Fue canonizado por Juan XXII en 1323. Fue declarado Doctor Angelicus. Se representa con hábito dominico, un ángel, un libro en la mano y la herejía a sus pies. De hecho, pues el título de Doctor Angelicus pues se le acuña por que se dice que pues su pensamiento y todo lo que él hablaba, o en general todo su pensamiento, pues era tan elevado para la gente de esa época, era tan culto, vamos a decirlo así, tan superior en muchas maneras, que pues decían que ahora sí que pues venía como directamente inspirado por Dios, que venía pues directamente de él. De hecho, por eso pues también dentro de la iconografía por ahí aparece un ángel entre los símbolos que acompañan la imagen, en referencia a este hecho. Sí, de hecho, otra cosa que conocemos de su canonización es que el Papa francés Urbano V pidió el traslado de sus restos mortales al convento de Toulouse, cosa que se efectuó el 28 de enero de 1369. Por último, en el siglo XX, la reforma litúrgica fijó esta fecha como fiesta del santo para poder celebrarla de forma apropiada, sin quedar velada por la austeridad propia del tiempo de Cuaresma, ya que anteriormente se celebraba el 7 de marzo. Además de teólogo, doctor de la Iglesia, fraile dominico, sacerdote católico y uno de los filósofos más influyentes del escolasticismo, ejerció una notable influencia en la teología cristiana, sobre todo en la Iglesia católica, y su pensamiento ha permitido desarrollar estudios teológicos y filosóficos de gran ayuda que al día de hoy se llevan a la práctica. Y bueno, como en todos los santos, vamos a mencionar algunas de sus frases más célebres o de las que más nos gustaron y llamaron la atención, que podemos utilizar pues en nuestra vida diaria. Y en este caso a mí una que me gustó mucho, que creo que no ocupa mucha explicación porque pues está muy fácil de entender, es la de tratar a los demás como deseáis que los demás os traten a vosotros. Creo que es una regla que todos tenemos que manejar en nuestra vida diaria, de no hacerle al prójimo lo que no queremos o lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, y pues ser un poquito más empáticos. Creo que es como ser empáticos, comprensivos y pues ser buenas personas tratando bien a los demás. ¿Alguna otra frase que te haya gustado a ti, Diego?
Bueno, pues a mí me gustó una que dice: del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar, asimismo es más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Y bueno, esa frase me gustó porque nos invita a poder ayudar a los demás para que puedan crecer en su religiosidad con los ejemplos que nosotros vayamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Al final de cuentas es como no quedarte nada más tú con el conocimiento de lo que has vivido o aprendido, ya sea pues de manera personal con la vida diaria o con algún libro, con alguna cosa así, ¿no? Ajá. Y la mayoría de sus frases van referentes a compartir el conocimiento, a ser empáticos y pues a buscar estar siempre, ¿cómo llamarlo?, informados o pues saber muchas cosas, ¿no? De hecho, 2 de las frases que están aquí vienen referente a eso, que es: teme al hombre de un solo libro, y un ser humano tiene libertad de elección en la medida en que es racional. Porque estamos de acuerdo que si una persona, pues tomando como en cuenta lo de un solo libro, tomándolo literal, por así decirlo, pues no puede una persona que solamente se basa en una sola cosa o en un solo fundamento, no puede tener una opinión amplia y pues obviamente no va a estar abierto al diálogo, porque va a pensar que eso que está establecido o eso que él leyó en ese único libro es lo que es real. Ajá. Entonces nos invita a buscar el conocimiento, a compartirlo y a no quedarnos nada más con lo que sabemos. Creo que es uno de los que más nos invita a buscar, a aprender, a no quedarnos con lo poco o mucho que podamos tener, y a tener como que el deseo de aprender también, ¿no? Sí, a compartir y recibir también los comentarios, lo que vamos aprendiendo de los demás. Y pues los seguimos invitando a que nos escuchen como cada 15 días y a que compartan el podcast para que más personas conozcan a estos santos. Estamos conscientes de que muchos pues no son muy famosos o muy conocidos, porque algunos ni nosotros sabíamos como que mucha información de ellos, o solo nos sabíamos el nombre y ahora sí que algunas costumbres que tiene la gente, por ejemplo el de San Antonio, que era ponerlo de cabeza. Entonces los queremos invitar a que los compartan y los vuelvan a escuchar para que pues aprendamos un poquito más y lo podamos llevar a nuestra vida diaria. Igual les queremos agradecer por apoyarnos tanto y en las redes sociales y al escuchar el podcast. Esperamos les esté gustando mucho. Estamos abiertos a sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook. Creo que son las únicas que tenemos. Entonces, pues gracias nuevamente. ¿Algo que quieras decir, Diego? ¿No? Sí, se te ve como con pánico escénico. Y bueno, los queremos seguir invitando al próximo podcast dentro de 15 días. Y recuerden que juntos estamos buscando al maestro.